Muy buenas noches, amigos. Hoy les traemos 3 escalofriantes historias de terror en el campo, compartidas por nuestra querida comunidad del canal, historias llenas de misterio, soledad y oscuridad, que espero logren erizarles la piel. Sin más preámbulos, comenzamos. Este primer relato nos fue enviado por nuestro querido miembro de la comunidad, Gerson Vargas, desde un pueblo remoto, en Santa Elena, El Salvador. Mi padre, David, siempre nos contaba una historia que nos dejaba a todos helados cada vez que la escuchábamos. Era la historia de cómo casi fue llevado por una criatura aterradora, conocida por los ancianos del pueblo como el Viejo del Costal. Aunque él era apenas un bebé de 1 año y medio en ese entonces, sus hermanos mayores, Mariana y Andrés, vivieron esa noche con una intensidad que nunca olvidaron. El pueblo donde crecieron era pequeño y remoto, con casas separadas por grandes extensiones de campo. Las noches eran especialmente oscuras, solo iluminadas por la luz de la luna, y cualquier ruido que rompiera el silencio parecía amplificado por la vastedad del lugar. Los perros del pueblo solían ser los guardianes de la noche, y cuando ladraban era una señal clara de que algo no estaba bien. Todo comenzó cuando mi abuela, Carmen, y mi abuelo, Pedro, tuvieron que salir de emergencia al hospital. Mi abuela estaba embarazada de su 4.º hijo, y el parto se había adelantado inesperadamente. No había tiempo para pedir ayuda, ni para que alguien se quedara con los niños. Mis abuelos confiaban en que Mariana, que tenía 14 años, y Andrés, de 12, podrían cuidar del pequeño David durante unas horas. Antes de partir, les dejaron una advertencia clara: no abran la puerta a nadie, pase lo que pase. La noche cayó rápidamente. El viento agitaba los maizales que rodeaban la casa, haciendo que sus hojas se movieran como si fueran olas en un mar de sombras. Mariana y Andrés, aunque nerviosos, trataban de mantenerse calmados, mientras David dormía en la cama, completamente ajeno a la tensión que comenzaba a rodear la casa. Poco después, los perros del pueblo empezaron a ladrar, pero no era un ladrido común, era un sonido desesperado, lleno de miedo, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Chato, el perro de la familia, se puso en alerta, gruñendo hacia la oscuridad que rodeaba la casa. De pronto, su gruñido se convirtió en un gemido aterrorizado, y sin previo aviso, salió corriendo hacia los campos, desapareciendo en la negrura de la noche. Mariana y Andrés se miraron con inquietud. Sabían que algo no estaba bien. El viento se volvió más fuerte, haciendo que las viejas tablas de madera de la casa crujieran con fuerza. Fue entonces cuando un golpe seco resonó en la puerta. Era un golpe fuerte, firme, que retumbó por toda la pequeña casa. Los niños se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Nadie debía tocar la puerta a esas horas, nadie. El golpe se repitió, más insistente esta vez. Mariana, con el corazón acelerado, susurró a Andrés que no hiciera ruido, que se mantuviera en silencio. Pero David, el pequeño, empezó a removerse en la cama, incomodado por el ambiente extraño y los sonidos perturbadores. De repente, una voz baja y ronca se escuchó desde el otro lado de la puerta. «Voy a llevarme el niño. Esta noche me lo llevaré», dijo la voz. Era una voz grave, monótona, casi sin vida, pero con una autoridad escalofriante. Mariana y Andrés se miraron con terror. Sabían que no debían abrir la puerta, pero la voz parecía insistente, como si supiera que eventualmente lo harían. Mariana, temblando, se acercó a la puerta, sin abrirla, y preguntó: «¿Quién eres?». No hubo respuesta, solo otro golpe fuerte en la puerta y, después de unos segundos, el sonido de pasos alejándose lentamente. Sin embargo, algo no cuadraba. En lugar de sentir alivio, el aire dentro de la casa se volvió pesado, casi irrespirable. El pequeño David comenzó a llorar desconsoladamente, y nada parecía calmarlo. Fue en ese momento cuando Andrés recordó algo que los ancianos del pueblo solían decir: el Viejo del Costal era una criatura alta, sombría, que recorría los campos por la noche, saltando cercos y llevándose a los niños pequeños en sus costal. Se decía que, dondequiera que él estuviera, los perros lo anunciaban con ladridos llenos de terror, justo como esa noche. Se llevaba a los niños que no habían sido bautizados, y David, el pequeño, no lo estaba. Un sudor frío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mariana, aterrorizada, corrió hacia la única ventana de la casa, una pequeña abertura por la que apenas se podía ver el exterior. Con cuidado, apartó la cortina, esperando no ver nada, pero lo que vio hizo que se le congelara la sangre. Allí, de pie frente a la puerta, estaba una figura alta y oscura. Llevaba un sombrero ancho que ocultaba su rostro en sombras profundas. Su figura era delgada, casi esquelética. No había sonido, ni palabra alguna. El Viejo del Costal no necesitaba hablar para inspirar terror. Solo estaba allí, inmóvil, esperando. De repente, el silencio fue roto por un nuevo sonido. Pasos sobre el tejado. Eran pasos pesados, como si algo o alguien estuviera caminando sobre el frágil tejado de la casa. Cada paso hacía que las tablas crujieran bajo su peso. Los golpes en la puerta se intensificaron, más violentos esta vez, como si la criatura quisiera derribarla y entrar por la fuerza.
Andrés y Mariana sabían que el viejo del costal estaba allí por David. Los perros afuera seguían ladrando, pero sus ladridos eran ahora desesperados, llenos de terror. El aire parecía hacerse más pesado con cada segundo que pasaba. El ambiente se impregnó de un olor extraño, como a tierra húmeda, como si algo viejo y podrido hubiera entrado sin ser invitado. Entonces, justo cuando parecía que la puerta no aguantaría más, unas voces se escucharon desde la distancia. Eran cazadores del pueblo. Alertados por el frenético ladrido de los perros, llegaron corriendo con linternas y armas, acercándose rápidamente a la casa. Uno de ellos gritó: «¡Es el viejo del costal!», al ver la figura oscura. En ese instante, la criatura empezó a correr hacia el maizal, donde se perdió entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Los cazadores llegaron justo a tiempo. Su presencia había sido suficiente para ahuyentar a la figura maligna. Esa noche, los niños fueron salvados, pero el recuerdo de la figura alta y sombría que había venido por el pequeño David jamás los abandonó. Ahora seguiremos con la segunda historia, compartida por nuestro amigo Jesús García, miembro del canal. Comenzamos. Me llamo Jesús Garcías, y lo que voy a contar sucedió hace 4 años, cuando aún vivía en el rancho de mi abuelo, en los alrededores de Chihuahua. Era un tiempo en que todo parecía tranquilo, hasta que un encargo inesperado me llevó a descubrir algo que jamás podré olvidar. Una tarde, mi abuelo me pidió que llevara un cargamento de maíz a una finca muy alejada del pueblo. Me sorprendió un poco, ya que no recordaba haber escuchado hablar de esa finca en años, pero mi abuelo insistió en que aún estaba en uso y que el propietario, un viejo conocido suyo, estaría esperando el maíz. Con algo de duda, pero confiando en mi abuelo, acepté el encargo. Mi primo Eduardo, un hombre callado y algo supersticioso, decidió acompañarme, lo cual me tranquilizó un poco, ya que el trayecto era largo y solitario. Cargamos el maíz en la troca y nos pusimos en marcha. El camino se volvió cada vez más inhóspito a medida que nos acercábamos a la finca, y el cielo, que al principio estaba despejado, se llenó de nubes negras que amenazaban con una tormenta. Eduardo, sentado a mi lado, permanecía en silencio, observando el paisaje desolado. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el polvo y la tierra bailaran frente a nosotros. Finalmente, después de varias horas de viaje, llegamos a la finca. Desde lejos, la estructura del viejo molino se erguía solitaria en el horizonte, como una sombra del pasado. La finca parecía abandonada, pero al acercarnos, un hombre mayor salió a recibirnos. No dijo mucho. Apenas nos hizo un gesto para que descargáramos el maíz cerca del molino. Aunque algo no me cuadraba en la situación, obedecimos. Eduardo y yo trabajamos en silencio, mientras el ambiente a nuestro alrededor se volvía cada vez más pesado. No había señales de vida, ni animales ni otras personas. El lugar, a pesar de ser enorme, parecía completamente desierto, salvo por el hombre que nos observaba desde la distancia. Cuando terminamos de descargar, el hombre se acercó y con un tono seco pero cortés, nos ofreció quedarnos a pasar la noche. Nos advirtió que una tormenta se acercaba y que sería peligroso regresar en esas condiciones. Aunque no nos gustaba la idea, no queríamos arriesgarnos en la carretera en medio de una tormenta, así que aceptamos. La casa principal estaba en un estado de abandono, con las paredes descascaradas y el techo lleno de grietas. Nos mostró una habitación para dormir, fría y con un olor a humedad que nos hizo pensar que hacía mucho tiempo nadie dormía allí. Esa noche, algo extraño sucedió. Cerca de la medianoche, un ruido me despertó. Era un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando suavemente el techo. Me senté en la cama, tratando de escuchar mejor. Desperté a Eduardo, que también escuchó el sonido. Ambos nos levantamos, inquietos. Al mirar por la ventana, pude ver el molino a lo lejos, iluminado débilmente por la luna. Todo estaba quieto, pero una extraña sensación me recorrió el cuerpo. En ese momento vi al hombre que nos había recibido. Estaba parado bajo el molino, pero algo no estaba bien. Su figura parecía distorsionada. No había luz, pero su presencia se destacaba en la oscuridad, como una sombra que no pertenecía a este mundo. Luego, esa figura se perdió en la oscuridad de la noche y ya no lo volvimos a ver. Pasamos el resto de la noche sin dormir, escuchando ruidos extraños y golpes en las paredes. Sentíamos que algo o alguien nos vigilaba, pero no nos atrevimos a salir de nuevo. A la mañana siguiente, escuchamos el sonido de una camioneta. Me asomé por la ventana y vi a un hombre robusto que acababa de llegar. Salimos de la casa y nos dirigimos hacia él. «Buenos días», le dije. «¿Es usted el dueño de la finca?» El hombre, visiblemente confundido, respondió: «Sí, soy el dueño». «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó el hombre con una mezcla de confusión y preocupación en su rostro. Le expliqué que la noche anterior habíamos sido recibidos por un hombre mayor, quien nos indicó dónde descargar el maíz, y nos ofreció quedarnos a pasar la noche debido a la tormenta. El dueño, al escuchar esto, se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida. Finalmente, con el rostro pálido y la voz temblorosa, respondió: «Eso no tiene sentido. Yo soy el único que vive aquí,
y he estado fuera durante semanas. No hay nadie más. Este lugar ha estado vacío todo este tiempo. El silencio que siguió fue estremecedor. Eduardo y yo intercambiamos miradas llenas de incredulidad. Le describimos al hombre con quien habíamos hablado la noche anterior, pero el dueño negó con la cabeza. El hombre que describen era el antiguo dueño, pero él falleció años atrás. Nos quedamos helados. Todo lo que habíamos experimentado la noche anterior, la figura bajo el molino, los ruidos en el techo, cobraba un nuevo y aterrador sentido. Sin decir una palabra más, recogimos nuestras cosas y nos fuimos de inmediato. Al mirar por el retrovisor, vi cómo la silueta del molino se desvanecía entre la niebla, como un recuerdo oscuro que jamás podré olvidar. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vimos esa noche, pero una cosa es segura: jamás volveré a ese lugar. Algo en esa finca no pertenece a este mundo, y su verdadero habitante sigue allí, esperando. Bueno, comunidad, hemos llegado a la última historia de hoy, que nos llega directamente desde Argentina, gracias a nuestro querido seguidor Ernesto Romero. Prepárense para una historia que nos lleva a las tierras rurales del país, donde los vientos del campo y las viejas leyendas se entrelazan en una atmósfera tan densa como el misterio mismo. Comenzamos. Mi abuelo siempre fue un hombre serio, de pocas palabras, y con una mirada que parecía haber visto más de lo que jamás podría contar. Crecí en un pequeño pueblo rural, en La Pampa, en Argentina, donde las historias de viejos mitos y leyendas circulaban entre los más ancianos, pero ninguna era tan temida como la de la viuda negra. Una noche, mi abuelo estaba sentado en su sillón de cuero gastado. Sorbía lentamente su mate. Mirando fijamente el fuego, decidí aprovechar el momento para preguntarle por la leyenda de la viuda negra, algo que había escuchado de boca en boca desde niño, pero que nadie se atrevía a detallar. Mi abuelo, sin apartar la vista del fuego, suspiró profundamente y comenzó a hablar con una voz baja y cargada de recuerdos. «Esto no es solo una leyenda, nieto», dijo. «Yo la vi con mis propios ojos. Fue hace muchos años, cuando yo era joven y trabajaba cuidando las tierras de don Esteban, un hombre muy adinerado de por aquí. Era una noche como esta, helada y silenciosa, cuando la luna llena iluminaba el campo como si fuera de día. Todo el pueblo conocía la historia de la viuda negra, pero pocos se atrevían a mencionar su nombre, por temor a atraer su maldición. La viuda negra, según contaba la leyenda, era el espíritu de una mujer que había perdido a su esposo de manera trágica en una emboscada, y desde entonces su alma vagaba por los campos buscando venganza. Aquellos que la veían, o peor aún, quienes tenían la mala suerte de escuchar su lamento en la noche, no vivían para contarlo. Yo estaba trabajando tarde esa noche, revisando las cercas del campo. Continuó mi abuelo. Escuché un ruido extraño, como un gemido que venía desde lejos, en el viento. Me detuve, y cuando miré hacia la colina más alta, la vi. Allí estaba, una figura de negro, alta y delgada, caminando lentamente hacia mí. El viento soplaba fuerte, pero su velo negro no se movía. La reconocí de inmediato por las historias. Sabía que debía irme, correr y no mirar atrás, pero mis piernas no respondían, como si algo invisible me retuviera en el lugar. Cuando estuvo más cerca, vi su rostro, o lo que quedaba de él. Era una calavera cubierta por un velo oscuro, y sus ojos, o más bien los huecos donde debían estar, brillaban con una luz roja tenue. No decía nada, pero sentí su presencia como una sombra pesada que me aplastaba. Entonces comenzó a llorar. Era un llanto suave, casi como un susurro, pero tan triste que el aire se volvía más frío con cada sollozo. Le pregunté a mi abuelo cómo había escapado. «Es una pregunta que me he hecho todos estos años», respondió. «No sé por qué me dejó vivir. Tal vez porque no la miré directamente, o tal vez porque no corrí. Solo sé que, de alguna manera, el viento cambió de dirección y ella desapareció en la niebla. Desde esa noche, juré no volver a hablar de esto, pero creo que es hora de que lo sepas. La viuda negra no solo es un cuento para asustar a los niños. Ella sigue aquí, en estas tierras antiguas, y sigue buscando. Algunos dicen que busca a alguien que la acompañe en su dolor eterno». El silencio que siguió a sus palabras fue profundo y pesado. La chimenea seguía crepitando, pero de repente, un viento helado sopló por la ventana, haciendo temblar la casa. «Si alguna vez la escuchas, nieto, no la sigas. No te atrevas a mirar hacia la colina». Nunca volví a preguntarle por la viuda negra, pero cada vez que el viento sopla en las noches de invierno y escucho un lamento distante, recuerdo las palabras de mi abuelo y un escalofrío me recorre la espalda. Llegamos al final de nuestro viaje por estas 3 historias, que nos recuerdan que lo sobrenatural está más cerca de lo que creemos, acechando en cada rincón oscuro de nuestras casas, en las leyendas de nuestros pueblos y en los relatos que nos comparten nuestros seguidores, desde los remotos parajes de El Salvador, pasando por México, hasta las vastas tierras de Argentina. Hemos explorado el miedo desde diferentes rincones de Latinoamérica. Agradezco a Gerson Vargas, Jesús García y Ernesto Romero por compartir estas inquietantes experiencias. Si tú también tienes una historia que contar, no dudes en enviárnosla. Quién sabe,
Quizás la próxima vez seas tú quien nos ponga los pelos de punta. No olviden suscribirse, activar la campanita y si les gustó el video, deja tu like. Nos vemos en el próximo episodio, donde más relatos aterradores nos esperan. Hasta la próxima y recuerden, lo desconocido siempre está a la vuelta de la esquina.